Siga en sintonía de No hay derecho. No hay derecho, no. Son las 8 en punto de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Está con nosotros ya esta mañana en sus estudios Pedro Cateriano. Él es abogado, es constitucionalista, político de larga data, ha sido presidente del Consejo de Ministros en la época de Ollanta Humala y tiene un magnífico libro que tiene que ser de lectura obligatoria, que habla sobre el señor García para entender quién es el personaje y por qué actúa de la manera como está hoy actuando cuando está en una situación de apremio mayor. Señor Cateriano, qué gusto saludarlo. Buenos días, Glatzer, encantado de estar nuevamente acá en LL Radio. Yo voy a comenzar, para mí está clarísimo que Alan García está desesperado. Yo creo que se ha hecho la imagen, él sentado en una audiencia discutiendo en su prisión preventiva y un juez diciendo, por tus actos, tú mismo te has, ganado esto, y va a la prisión preventiva. Y ha empezado, a elucubrar y plantear cosas bien irresponsables, que hay dictadura en el Perú, que no hay democracia, que hay chuponeo, y ahora ha salido, en el marco de esas cosas que ha venido diciendo, que el satélite que se compró en la época del presidente Ollanta Humala, donde usted fue ministro de Defensa y fue primer ministro, pues es un fraude, es un desastre y todo eso. Para no darle tanto tiempo a eso, primero, ¿por qué reacciona así García? ¿Qué cosa le preocupa? Y segundo, ¿qué habría que responder sobre lo que está diciendo? Bueno, es evidente que está en un estado de pánico. Basta ver las fotografías del señor García, no lo digo con maldad, pero la manera en que sale desencajado, con ojeras, en sus intervenciones televisivas, prueban que está fuera de sí. Esa es la realidad. Su huida a la embajada del Uruguay para evitar la acción de la justicia fue consecuencia de un nerviosismo y temor a la prisión preventiva. El golpe que recibió con la negativa de la concesión del asilo de parte del Uruguay significó no solamente un capítulo que él dice que está cerrado, no, un acto vergonzoso que probó una vez más, pero en esta ocasión sin anestesia, cómo actúa el expresidente García y cómo para él el fin justifica los medios, y con tal de salvar su pellejo él es capaz de afectar la imagen internacional del país, de usar la mentira como un argumento permanente que lo lleva a papelones internacionales, porque rápidamente él intenta tapar estos escándalos con hechos distractivos, pero no hay que olvidar que el presidente de Costa Rica también ha salido a dar a dar fe de que pidió el asilo ahí. Exacto. Y entonces, ahí el periodista colombiano, con el que se ha enfrentado García, ha dicho que a Colombia también pidió. Entonces es una sucesión de hechos que no solamente desbaratan el castillo de naipes de Alan García, sino que ya lo dejan muy mal parado a él, claro, pero que su credibilidad ya es prácticamente nula. Ahora, pero justamente por eso digo, Alan García vive un autoengaño. O sea, él cree que cuando organiza todas estas cortinas de humo, alguien le cree. Se genera un movimiento más bien para responder rápido lo que va haciendo, pero no tiene ningún efecto concreto y práctico. No le han dado el asilo, es decir, lo de que el chuponeo, sí, se genera un movimiento, pero, ¿quién le cree? El presidente de la República sale y dice, aquí no hay chuponeo. Alan García dice que sí hay. ¿A quién le cree la gente? Es más, sus declaraciones lo han comprometido más. Sin duda. El día de las elecciones, este curiosísimo perseguido político va a votar libremente, lleva su maquinaria, su portátil, como dicen algunos, regresa, declara libremente lo que quiere ante la prensa nacional, y en ese contexto él afirma, sin que nadie le pregunte, con total y absoluta libertad, que tiene informantes en la fiscalía que lo alertaron y que por esa razón se tuvo que asilar en la embajada de Uruguay. Sí.
a confesión de parte de relevo de prueba, como se dice en derecho. El fiscal Vela ha dicho que eso es obstrucción de la justicia y además es un delito y va a jugar en contra de Alan García. Por eso él trata de disimularlo cuando se da cuenta y dice porque nosotros también como buenos periodistas tenemos fuentes. Pero él no es periodista, él no tiene fuentes y él lo que está diciendo es que hay alguien de ahí que está buscando socavar y generar, boicotear esta investigación. Eso, bueno, eso le va a jugar en contra. Y lo que está probando es lo que siempre sospechamos, pero no habían evidencias ni pruebas tan concretas. Siempre supimos de la influencia de Alan García en el Ministerio Público. Ahora, pero por la exigencia de Chávarri, ahora los fiscales del caso Lavallato, yo tengo la impresión que el informante de García es Chávarri. O sea, digamos, si pide, ¿qué dice el acuerdo? Si dice que le mande informes, a pesar de que hace 3 semanas le dieron y todo, yo creo que esa es la mesa de parte porque está pasando lo que le llega a García, me da la impresión. Sin ninguna duda, y si además vemos lo que viene ocurriendo en el Poder Judicial, creo que la elección de jefe de la OGMA no es precisamente una buena señal. ¿Por qué? Porque tiene un pasado cuestionable desde el punto de vista de su conducta. Hemos visto, sin ir muy lejos, lo que la prensa divulgó hace algunos meses o semanas respecto al trato que le dio a un policía, ¿no? Y bueno, lo que la prensa ha podido informar, porque forma parte del núcleo duro de esta Corte Suprema que ante los hechos evidentes nunca hizo nada, porque ojo, la fuga de Inostroza también es consecuencia de la inacción de la Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Cuánto se demoró Duberlí Rodríguez? ¿No? Por temor, no lo sé, pero los hechos son objetivos. La Corte Suprema no trató a Inostroza aplicándole la ley como sí lo hace a cualquier ciudadano. Entonces estos son hechos muy preocupantes, ciertamente. Sea, tener a Chávarri en el Ministerio Público, tener al señor Lecaros, que además gana con los votos de, entre otros, Duberlí Rodríguez y gente que está involucrada en investigaciones por lo que va con el puerto. ¿Y por qué se mantiene Chávarri en la Fiscalía? Por el apoyo de los fiscales supremos involucrados en los audios, ya nos hemos olvidado, con código mafioso, los libritos. ¿Qué cosa era esto? Entonces, acá hay una situación aún complicada. Por esa razón hay que estar alertas, la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos y que las investigaciones continúen. Sería realmente escandaloso, al margen de las discrepancias que uno pueda tener con el juez Concepción Carguancho, con los propios fiscales, tampoco es que sean la maravilla de las maravillas, pero están cumpliendo una misión. Estos jueces y estos fiscales precisamente se están distinguiendo de los otros, que no han cumplido con su deber, que no han administrado justicia, que ante evidencias, pruebas, escándalos, no actuaban. ¿No? Entonces acá sí hay una situación crítica y preocupante. Ahora, yo hago referencia ahí para graficar un poco, yo creo, esta distancia que hay entre el accionar de estos jueces y fiscales, que curiosamente están a la base de la estructura del Ministerio Público, cuando a la cabeza más bien quieren que eso quisieran que eso cambie de rumbo, ¿no? Y es lo que ha dicho Rolando Reate en una entrevista que dio hace tiempo, cuando le preguntan sobre la actuación del fiscal. Y él dice una cosa que es bien interesante, porque dice, subestimaron al fiscal. En Fuerza Popular subestimaron a ese fiscal. O sea, creyeron que ese fiscalito lo podían manejar porque tenían el control arriba. Pero resulta que ese ha terminado pues haciendo un trabajo como el que estamos viendo. Ahora, lo que han dicho los fiscales es que en enero ya tienen programadas diligencias entre el 10 y el 20, o en esas fechas, para interrogar nuevamente a Barata y otros y corroborar las pruebas que han podido revisar ya en los servidores. Bueno, acá es evidente que Alan García tiene responsabilidad penal, solo por el hecho de haber dictado este decreto de urgencia, no solamente inconstitucional, sino manifiestamente dirigido a favorecer a Odebrecht. Ya es una razón suficiente para que él dé cuenta de ese acto ilegal, ilícito, que favoreció a esta empresa. Y si hacemos un análisis en conjunto de lo que ha sido la actuación pública,
debemos preguntarnos, ¿por qué cuando Odebrecht, durante el gobierno de Ollanta Humala, perdió la importantísima licitación de la construcción de la línea 2 del metro, él actuaba a su estilo como defensor de Odebrecht? ¿Quién alertaba que los muros de las construcciones se iban a derrumbar, que las estaciones no iban a resistir? ¿Quién se convirtió en ingeniero calculista y empezó a alertar a la comunidad nacional? Alan García. Hagamos mientras está hablando hasta con Overol lo digo de Odebrecht. Bueno, pero entonces iba ¿a qué? A hacer una defensa de Odebrecht. Porque usted dice que él estaba estrechamente vinculado ya a ellos para que esto saliera como había convenido. Sin ninguna duda, es decir, ¿cuál era la razón de la intervención de García? Así como ahora se ha convertido en experto en temas satelitales, en ese momento se convirtió en experto en estructuras. Entonces, si vamos armando lo que ha sido la acción gubernativa de Alan García, acá hay hechos que lo comprometen gravemente, más aún cuando la justicia brasileña ha descubierto el pago de 24 millones de dólares en sobornos, que es el objetivo de García, que la gente se olvide que durante su gobierno, por su obra emblemática, por su obra más querida, Odebrecht pagó 24 millones de dólares en sobornos. Ese es el hecho objetivo. Acá que el satélite que se cae, que está jugando mal la selección, que Gareca se pasa al Boca Juniors, eso no. El objetivo de Alan García es tapar los 24 millones de dólares que Odebrecht pagó a su gobierno. Más aún, teniendo en cuenta que en ese mismo proyecto, en su primera etapa, está corroborado que Siragusa le pagó un soborno a él. Entonces lo que hay que preguntarse es cómo, si habían estos antecedentes, por lo menos él no tomó las providencias del caso para evitar esta corrupción probada. No, más bien ahí Cuba, Jorge Cuba, lo que dice es que él estaba empecinado a que saliera como del lugar y que habilitaran todo lo que Odebrecht necesitaba para que sacara en los tiempos que García quería esta obra también. Pero vayamos un ratito. Violando el orden jurídico vigente. Saca un decreto de urgencia. Sin respetar las reglas de juego establecidas. Sacan un decreto de urgencia y le dan, digamos, un carácter de interés nacional y finalmente en ese marco se hacen todas estas cosas que usted mencionó. Y decenas de reuniones con Barata. En ese caso, para los apristas, no hay colusión ilegal ni negociación incompatible. Criterio jurídico que sí emplean contra sus adversarios, en mi caso, por haberme reunido en misión oficial con ministros de defensa, con colegas en ese entonces de otros países, eso los apristas en la comisión de la señora Luciana León lo han interpretado como colusión ilegal y negociación incompatible. En cambio, en el Congreso, la comisión que presidió la señora Bartra simplemente lo exoneró de toda responsabilidad. A pesar de la existencia de un soborno, repito, escandaloso de 24 millones de dólares. Claro, eso está a la base de un acuerdo político que tiene el Fujimorismo con el APRA, ¿no? Pero brevemente para ir al tema del satélite, ¿no es cierto? Ahora es curioso ahí, porque ellos, claro, se valen mucho de la veces memoria muy débil que tenemos sobre cómo se produjeron los hechos, porque fueron entre otros Mauricio Mulder, los que digamos participaron en el proceso de convalidación de ese acuerdo para la compra del satélite, que solo se podía hacer si el Congreso daba su visto bueno. Mulder firma, digamos, a favor. Vota a favor como miembro accesitario, es decir, concurre libremente. Claro, o sea, nadie lo obliga y va y dice, yo quiero votar porque es lo que corresponde. Esa fue la última etapa del proceso. Ya se había discutido si había proveedor único, si Airbus, dicho sea de paso, que Alan García cuestione las capacidades técnicas de Airbus, que es una de las empresas tecnológicamente más prestigiosas del mundo, prueba que realmente ¿por qué le han salido las cosas mal? ¿No? Ahora, pero entonces, en ese caso, ya cuando yo llevo
el Tratado Ejecutivo Internacional al Congreso, lo sustento ante la Comisión de Relaciones Exteriores, no solo en aspectos de forma, es decir, sobre la constitucionalidad, sino de fondo. Acudí con el jefe del CONIDA, con todos los oficiales que hicieron las evaluaciones. En ese momento han podido decir no votamos a favor porque consideramos que este acuerdo de gobierno a gobierno ha sido tramitado de una manera ilegal, lo que repitieron después, porque no hay que olvidar tampoco, Glatzer, que cuando yo dejo de ser ministro de Defensa y asumo la presidencia del Consejo de Ministros, de la noche a la mañana de ser el polémico ministro de Defensa que hizo malas compras, ¿no?, que impulsó un buque a vela que se iba a hundir, aviones que se iban a caer, porque esa ha sido la política de obstrucción frente a mi gestión ministerial de manera permanente, me convertí en el demócrata. Hasta me dieron el voto de confianza. ¿No? Castellano va a garantizar las elecciones generales, es un demócrata, en él sí confiamos. Bueno, me reuní, ingenuamente me reuní y le creí a García. Claro que en el fondo yo tenía mis dudas, naturalmente. No, yo creo que ellos, digamos, para ser sincero, lo que pasó es que se asustaron de que pudieran cerrar el Congreso. Entonces, acabó mi gestión y en agosto la señora Keiko Fujimori creía que yo había dado órdenes a las Fuerzas Armadas y Policiales para que no voten por ella, y el señor Alan García seguía con el dolor de su 4% que recibió como consecuencia de sus narcoindultos y de todas las cosas que hizo. Y inició esta investigación. Pero esto ya se archivó en el Ministerio Público, ¿no? Así es. El Ministerio Público recibió el informe que hizo Luciana León. Con el apoyo de Tuvino. Perdón, también había firmado. Tuvino votó a favor. Votó a favor. Tuvino integró la subcomisión de adquisiciones del Congreso que revisó todas las compras y no encontró ninguna objeción. Acá el caso de Tuvino es lamentable. Por consigna política, acata a las órdenes sin dudas ni murmuraciones de Keiko Fujimori y se convierte en el principal acusador, y esto hay que decirlo con vergüenza, de oficiales de la Fuerza Aérea y del Ejército que por cumplir con su labor profesional han truncado mucho sus carreras, han sido maltratados. Siendo el ex miembro de la Marina, ¿no? Bueno, por eso yo sostengo que él dice ser defensor de las Fuerzas Armadas, y yo agrego, y de los exoficiales que formaron parte de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Porque de los otros militares hemos visto que por consigna política sí aprueba las acusaciones arbitrarias e injustas. Porque todo Glatzer se ha ido cayendo en el Ministerio Público. Canal, por ejemplo, de los Schutz. El canal de los Schutz me inició una campaña por la compra de los aviones Spartan a Italia. Adquisición que efectuó la FAP mediante una licitación. Ha concluido el tema en las dos instancias de la Fiscalía, también archivado. ¿Usted cree que han sacado una mención, una línea? Nada, absolutamente. Pero la campaña cuando yo fui ministro de Defensa fue incesante. Esto tiene sus razones. ¿Cuáles son? Cuando yo fui viceministro de Justicia, cooperé para obtener el video en donde a Ernesto Schutz se le vio recibiendo las torres de millones de dólares de Montesinos. Y eso es algo que ningún político lo dice por temor. Pero esos millones de dólares que ilícitamente entraron a Panamericana, los Schutz, padre e hijo, nunca los han devuelto. Ese canal sigue con los millones de dólares de Montesinos, esa es la realidad objetiva. Y la transferencia en ese entonces de Ernesto Schutz Landazuri, que se fugó a su hijo, ciertamente no cumplía con los requisitos legales, ¿no? Ahora, y en el caso, solamente porque tengo que ir terminando ya, quería preguntarle, bueno, esto se ha archivado en el Ministerio Público, se ha investigado en el Congreso y no ha tenido, digamos... Se han efectuado dos auditorías, una durante mi gestión, que duró desde julio del año 2013 hasta el 2015. Sí, he visto el... Otra auditoría
que también se realizó cuando yo ya no era ministro de Defensa. Pero claro, en el Congreso lo que prima son los criterios de las dos caras emblemáticas del fuquiapismo, de Becerril y Mulder. Y hemos visto las consecuencias de este manejo, ¿no? Ahora, ¿pero cree usted que van a reabrir esto en el Congreso? Bueno, es evidente que este es el objetivo político de Alan García. Parece que lo ha irritado mucho mi viaje al Uruguay. Sí, no, yo creo que es eso. Yo creo que se ha reeditado o se ha revalidado la animadversión contra usted a propósito del papel protagónico que ha tenido en los últimos tiempos, al advertir algo que claramente la realidad contradecía cuando García decía que había persecución, que era que no le dieran el asilo, ¿no? Creo que eso es al final lo que ha gatillado esta campaña, ¿no? O sea, digamos, da la ligera impresión, ¿no? Porque yo creo que, claro, la bronca del pasado ha sido una cosa que ellos en su imaginario han podido de alguna manera administrar, ¿no? Respondiendo, pero claro, ya el hecho de que se les ha acabado la cuarta A es un asunto que están empezando a pagar. Señor Cateriano, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué ocurre? Muy amable, que le vaya muy bien. Y unas felices fiestas a todos los miembros de IDL Radio. Muchas gracias. Tenemos que ir a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.